Padre, permíteme como siervo tuyo hablar lo que es propio. Es un tema aparentemente conocido, pero te pido de tu gracia, te pido de tu espíritu, y que la autoridad, Señor, que puedes poner en mis labios, verdaderamente inicie en mi persona, Señor, para hacer lo que tú quieres y pueda transmitirlo a tu iglesia para que también tu iglesia, Señor, pueda tomar la mejor determinación. Gracias, gracias de verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, mis amados hermanos. Vamos a seguir con lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de la llenura del Espíritu. Recuerde que Efesios capítulo 5, ya nos llevamos ahí algunos versículos, es una carta, y como tal es algo que Pablo está escribiendo y que lleva un proceso. El domingo todavía hablamos acerca de una persona o un cristiano lleno del Espíritu sabe adorar, pero también sabe dar gracias al Señor. Y vamos a entrar a un tema en donde va a hablarnos de la familia, Yo creo que uno de los puntos importantes que hoy la iglesia del Señor necesitamos entender es la importancia de la familia cristiana en nuestra sociedad. La importancia de la familia cristiana en nuestra sociedad. Eso es algo muy importante. Recuerde que inicia, como nos han dicho, el Génesis inicia con un matrimonio y termina con unas bodas. Porque si hay algo importante, refiriéndome al Apocalipsis, con las bodas del Cordero, si hay algo muy importante dentro del pensamiento de Dios, es la familia. Es la familia. El ministerio es importante, pero después de Dios, la familia es lo más importante también. O sea, nada debe de estar por encima de Dios, nada, ni nadie debe estar por encima de Dios, ni el ministerio. A veces los pastores o la gente que servimos amamos más el ministerio. Curiosamente, se oye curioso, ¿verdad? Amamos más el ministerio que a Dios, porque amamos tanto lo que hacemos en las cosas del Señor que a veces nos olvidamos de tener un tiempo con Dios, y eso jamás debe suceder. Entonces, voy a hablar acerca de un fundamento necesario. ¿Cuál es el fundamento necesario? Vámonos a recordar ahí, vamos a hilar Efesios capítulo 5, versículo 20 y 21, nada más para hilar el 20. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Y sometiéndose, jupotazo, y sometiéndose unos a otros, dice, en el temor de Cristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. La palabra someterse, ¿verdad? Griego, jupotazo, una palabra que a lo mejor ya en otras ocasiones le hemos escuchado, pero quiero decirle lo siguiente. Usted sabe que el apóstol Pablo siempre tiene en mente, o no siempre, pero en algunas de sus cartas, él está pensando al escribir dos cosas que en ese tiempo eran muy conocidas para el entorno cultural. Uno era la milicia y dos, a veces era el atletismo. Entonces usted va a leer en varias de las cartas del apóstol Pablo que ocupa ejemplos y ocupa palabras
que de alguna manera están relacionadas porque las entienden. Entonces, esta palabra griega, hupotazo, someterse, es una palabra que de alguna manera es de origen militar. Pues ya al escuchar militar, sabemos que de alguna manera hay alguien superior que cuando da una orden hay que acatarla y hay que obedecerla, ¿verdad? No sé si hoy también en el ejército, hablemos de nuestro país, ¿no? Podemos hablar de los diferentes del mundo, pero vamos a hablar de nuestro país. Pero no sé si en este tiempo se le permita a los soldados chatear o recibir mensajes a través de WhatsApp. No sé si se les permite traer su celular y a la hora de estar en formación o de estar recibiendo órdenes, decirle al capitán o al general o a la persona superior, me regala tantito, es que me está entrando una llamada y salirse. No lo sé. Creo que no. Creo que no. Mucho menos imaginaría que tuvieran la oportunidad de estar en fila y decirle a los compañeros, selfie. Lo dudo, porque es una disciplina muy importante. Entonces, ya todo esto quiero decirle por esta palabra, hupotazo, que es de origen militar, y mire, significa estar bajo la dirección de alguien. Y ahorita este significado yo quisiera que lo pudiéramos tener presente, porque lo vamos a estar compartiendo a lo largo de este tiempo. Estar bajo la dirección también significa estar sujeto a, y también significa ser obediente. Entonces, 3 cosas por lo menos, debe encontrar más, pero aquí por lo menos 3 cosas que yo creo que nos van a servir para exponer lo que Dios quiere. La primera es estar bajo la dirección de alguien. 2, estar sujeto a una persona y ser obediente, ¿verdad? Ser obediente. Mire, vamos a ocupar un ejemplo muy conocido del centurión. Mateo capítulo número 8, versículo 9. En la traducción del lenguaje actual me gusta mucho porque lo hace muy claro. Lo hace muy claro. Dice aquel hombre que se acerca a Jesús para que sane a uno de sus siervos. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. ¿Se da cuenta? O sea, este es el mayor ejemplo del versículo 20, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, es un centurión. Y parecería que por ser centurión, por tener un grado hasta cierto punto bueno, podía hacer lo que quisiera. Pero es interesante, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. ¡Wow! O sea, no solamente se trata de decir, tienes que hacer esto. Hay personas que también están sobre mí y también yo tengo que obedecer lo que me dicen. Entonces, ese es el ejemplo del versículo 20 de Efesios que está proyectando Pablo, sometiéndonos, ¿quiénes? Unos a otros. Pero, si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado, ¿qué hace? Va, porque está bajo mis órdenes y yo ordeno. Y si a otro ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. O sea, sí tengo autoridad. Porque recuerde que esta parte es, no hay necesidad de que vayas a la casa para que sanes ¿no? No hay necesidad. O sea, porque conozco que tu palabra tiene autoridad. ¡Wow! Sorprende al Señor eso. Pero este es el ejemplo. El entendimiento. Que hay personas que nos ha puesto el Señor sobre alguien, pero que también ha puesto el Señor a alguien sobre nosotros. Y así como nosotros queremos que la gente obedezca, también nosotros debemos obedecer a la gente que está
encima de nosotros. Entonces, está iniciando esto porque el apóstol Pablo va a escribir acerca de la familia. Y ahorita vamos a observar. Entonces, someterse, como ya lo hemos explicado, solamente hablando de una manera como lo estamos observando en este pasaje del centurión, solamente en la familia vamos a funcionar si estamos llenos del Espíritu. Porque muchos varones dicen, no. Aquí la Biblia dice que tú me debes de obedecer. Y aquí la Biblia dice que tú te debes sujetar a mí. Así es que, y pues la verdad es que, aunque diga eso, no es la interpretación que hay que darle. Por eso le pido al Espíritu de Dios que me ayude a poder darles a entender. Porque parecería que nadie puede estar por encima del papá, del varón, ¿verdad? Y tú te callas porque yo soy tu padre y aquí se hace lo que yo diga. ¿Está bien? ¿Cuántos hijos vivimos una situación o cuántos padres hemos tomado una situación como esta? ¿Verdad? De tener un entendimiento equivocado. Yo le pido al Espíritu de Dios que terminando, no sé, el tiempo que nos podamos llevar, que terminando todo esto, nuestras familias cristianas pudieran cambiar de mentalidad. El Espíritu de Dios pueda cambiarnos el chip. Porque hay muchas cosas que tenemos que ofrecer. Entonces, para que podamos someternos unos a otros, necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Sabe qué? Hay ocasiones en que no que nuestros hijos se subleven, porque no se trata de que se subleven nuestros hijos, pero hay que escucharlos. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta y cuando escuchamos a nuestros hijos decimos, Dios me está hablando a través de mi hijo. O Dios me está hablando a través de mi hija. ¿Verdad? Papi, con todo el respeto que me mereces, creo que estás equivocado por esto y por esto. Pero ¿cuál es nuestra actitud como varones? Aquí se hace lo que yo diga. Y miren, nada más porque no es mi hijo, nada más porque es mi hijo, perdón, no le pido perdón. Oh, el Vivianito, oh, el de la oveja negra. ¿No? ¿Por qué? Porque así es. Usted tiene razón, pero no me contradiga. ¿Y de eso se trata? No. Para que la familia funcionemos, por eso vea todo lo que hemos estado viendo anteriormente de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, es decir, el gobierno que el Espíritu Santo debe tener sobre cada uno de nosotros como cristianos. Seamos hijos, seamos padres, seamos esposa, seamos siervos o seamos amos. Es importante entonces que aprendamos esto. Ahora, cuando se ejerce la sumisión, porque hay que someternos, sumisión, someternos, jupotazo, bajo la dirección de alguien, bajo las órdenes de alguien, bajo la obediencia de alguien. Cuando se ejerce la sumisión en el hogar, ¿sabe qué provoca esto? Unidad. ¿Qué cosa, no? O sea, usted quiere que su familia se lleve bien. Usted quiere que las cosas surjan bien. No sé cuántas de las personas aquí presentes les guste vivir en casa como perros y gatos. ¿Se entiende la expresión? O sea, en peleas, en problemas, en dificultades, peleando a cada rato. No sé quién se deleite en eso. La verdad creo que es una situación hostil. Es una situación molesta. Es un ambiente de tensión. No le hablo, no me hablas, no me dirijo la palabra, por esto, por lo otro, por lo que sea. Simple y sencillamente hay un problema. Y yo creo que el problema es que no estamos llenos del Espíritu. Porque cuando aprendemos a someternos en el Señor, unos a otros, eso lo que va a traer a la familia es unidad. ¿Cuál es la tristeza que estamos viviendo en el mundo entero? La tristeza que hoy estamos viviendo, apenas Erika nos hablaba de esa palabra cultura, que viene de la palabra cultivo.
¿Qué nos están sembrando en estos tiempos? ¿Qué es lo que de alguna manera es el diario vivir en lo que vemos en la televisión, en lo que compartimos con la gente que nos rodea en el trabajo, con la gente que de alguna manera está a nuestro alrededor? Hoy el mundo piensa de una manera diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Hoy el mundo piensa que este libro está obsoleto, cuando es el libro que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca va a pasar. Se van a envejecer estos cielos, se va a envejecer esta tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Pero la gente ha menospreciado y menosprecia este libro. Lo leen como literatura solamente, pero no para entenderla, no para practicarla, a veces para burlarse de ella, a veces para decirnos santurrones. Entonces es por eso que hoy, como la gente no quiere vivir bajo los principios de la palabra, déjeme ocupar esta frase, están matando la familia en nuestra sociedad. La están matando. Y la están matando con múltiples cosas, como por ejemplo la inmoralidad o la infidelidad en el matrimonio. Es increíble lo que está creciendo esto. Cada día se van multiplicando más los pecados sexuales. Cada día se van multiplicando más. Lo voy a decir con todo el respeto, ha crecido la homosexualidad. Usted sabe que hace muchos años a mí me llamaba la atención cuando yo era un adolescente, porque mi papá tenía ahí, cuando contábamos las docenas o cuando estábamos contando los aleros o todo, decía 40 y al equipo que él nunca le iba, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué 40 y 41? Apenas le decía a uno de mis sobrinos, ya estás a punto de llegar al número peligroso, 41. ¿Alguien sabe por qué el 41 es peligroso? La verdad es que la actualidad no, pero antes decían que el 41 se refería a los jotitos. Porque en una redada, ¿qué hicieron? Encontraron 41 personas homosexuales. Y entonces por eso se hizo muy típico el 41. Antes de que surgiera como hoy todo esto, no cualquiera se daba a notar. Por eso está la frase de salió del closet, porque estaban muy reservados. Pero se han multiplicado como se multiplican los gremlins, de una manera sorprendente. No solamente la homosexualidad en el hombre, sino en la mujer, llamado lesbianismo. Antes, solamente en las televisoras, en los programas, pues ¿quién era? El modista, ¿verdad? El que cortaba los vestidos y todo, y el que peinaba, el estilista, era el que lo hacían con una voz medio amanerada, ¿verdad? Y fueron metiendo hasta que un día sacaron una telenovela en donde ya no era la voz que fingía, sino era la voz de un hombre como normal, con su voz normal, pero que le declaraba a sus padres que la verdad es que le gustaba otro varón, le gustaba otro hombre. Y el escándalo que hicieron los padres, no, que cómo crees, que vas a deshonrar, esto, lo otro y aquello. Pero ¿cómo termina siempre las telenovelas con ese tipo de cosas? Siempre terminaban aceptando. Fueron inyectando y han seguido inyectando. Hoy usted puede entender que la mayoría de las series que hoy están apenas sacando, la mayoría de las telenovelas que hoy se proyectan ya están hablando del transgénero. Yo le pregunto, ¿Dios es perfecto o es imperfecto? ¿Dios se equivoca o no se equivoca?
Yo creo que Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué esta clase de personas dicen, es que yo soy hombre? O sea, mi físico es de hombre, pero la verdad es que yo soy una mujer. Transgénero, que quiere cambiarse de sexo. Es hombre, pero quiere ser mujer. O mujer que quiere ser hombre. Porque, y es una blasfemia en contra de Dios, vuelvo a repetir, porque Dios no se equivoca. Lo que están diciendo es que en un momento dado dijo Dios, híjole, pues se me equivocó, iba a ser mujer, pero ay, lo hice hombre. Yo sé a lo que me estoy exponiendo al estar predicando esto, pero también sé que lo que Dios quiere es que tengamos cuidado. No sé si usted que está en casa, no sé si usted que está presente, ha tenido la oportunidad de poder sentarse con sus hijos y de poder platicar todo esto, que está la gente en contra de la palabra, en contra de lo que Dios hace, y está sembrando, está poniendo una cultura, está poniendo un cultivo en el mundo entero, en la sociedad. Hace apenas unos días que estaban, porque parece que de los estados, de los 32 estados que tenemos aquí, parecía que faltaba nada más uno que pudieran legalizar el matrimonio homosexual. Pero ya lo lograron. Y están felices. Y están contentos. Y le digo una cosa, yo le puedo asegurar que como Dios no se equivoca, esta clase de prácticas fuera de la palabra, jamás van a traer unidad. Le pregunto, ¿la infidelidad de alguno de el hombre o de la mujer, trae paz a la casa? Entonces, si a usted y a mí nos interesa que nuestra familia viva en unidad, yo le invito a algo, seamos luz. Mantengámonos llenos del Espíritu. Empecemos a adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Empecemos a adoctrinarnos nosotros como varones. Empecemos a adoctrinar a las esposas para que de alguna manera empecemos a entender que se nos vienen tiempos difíciles, como ya está profetizado en la palabra, pero que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Cuando digo que permanezca hasta el fin, es aquellos que hemos determinado cumplir con la palabra de Dios, aquellos que amamos la palabra, aquellos que no solamente leemos por leer, sino aquellos que hemos determinado decir, Señor, ¿qué quieres de mí para ponerlo en práctica? Y esto tiene que ayudarnos mucho. Entonces, hoy es increíble también la manera en que se ha multiplicado el divorcio. No solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Es una práctica que Dios no está de acuerdo. Es una práctica donde Dios no pensó en el divorcio hasta que la muerte los separe. Hasta que alguno de los dos vaya a heredar con el Señor. Estoy hablando de gente cristiana. Esa es la condición del matrimonio. No para una semana, no para un mes, no para un año, no en el primer pleito, no en la primera diferencia que se tenga, no, hasta que la muerte los separe. Pero ¿qué matrimonios el día de hoy son capaces de luchar por? Hoy a la primera se regresa la mujer con los papás, o se regresa el hijo con los papás. Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya no lo soporto. No, yo pensé que iba a ser, me equivoqué y prefiero mejor un gato, o prefiero mejor un perro, o prefiero mejor una araña, o prefiero mejor lo que usted quiera, un conejo, un cerdito, lo que usted quiera. Esa es la sociedad que estamos viviendo, que no cree en el matrimonio. Y no cree en el matrimonio porque no está alineado
a la voluntad de Dios. Pero usted y yo podemos decir, Señor, nosotros creemos en lo que tú has hecho, porque todo lo que tú has hecho es perfecto. ¿Pero qué necesitamos? Estar llenos del Espíritu. Mantenernos llenos del Espíritu. Es lo que yo le decía. Es como las matemáticas. ¿Recuerda cuando le puse el ejemplo? Quieras que no seas el gran arquitecto o seas el comerciante que vende pepitas, necesitas las matemáticas. Necesitas saber multiplicar para ver, me da 2 kilos de pepitas. ¿Cómo está? Sales tanto. Como aquel que tiene que calcular para que los cimientos estén bien y lo que tiene que calcular, tanto uno como otro. Usted y yo, seamos pastores, seamos líderes, seamos siervos o seamos iglesia, porque no estamos sirviendo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No piense que solamente el pastor, no piense que solamente su líder, no piense solamente el hermano que viene y que toca. No. Yo soy iglesia y aunque no estoy ejerciendo ahorita nada, porque mi deseo es que usted ejerza algo, o que pongamos a trabajar nuestros talentos, no por eso usted no puede mantenerse lleno, porque esto no es para los líderes solamente, es para la iglesia de Dios, mantenernos como llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que nos regaló Joni la semana pasada, y que tenemos que entenderlo. Cuando él lo estaba diciendo, me sacude, y me sacudió, Hechos 1:8, me sacudió, porque ¿cuántas veces yo mismo había predicado que eso se refería, verdad, a ir y evangelizar? Primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria, después hasta último de la tierra. Pero la reflexión, hay que leer la palabra y hay que leerla entendiéndola. No dice que vayamos a predicar el evangelio al mundo. Lo dice Marcos, lo dice Mateo. Pero Lucas escribe y dice, y me seréis ¿qué? O sea, donde tú te pares, si vives en Europa, sé testigo. Si vives en la colonia 20 de noviembre, sé testigo. Si vives en Chimalhuacán, sé testigo. A donde vivas, ¿qué tienes que ser? Testigo. Para que la gente pueda ver. Y cuando la gente pueda ver, diga, oye, mi matrimonio está desbaratado, pero ¿tú cómo vives? Porque yo siempre veo que ustedes están unidos. Nunca hemos escuchado un pleito en la casa. Nunca hemos escuchado que salgan los sartenes volando. Nunca hemos escuchado que se rompan botellas. ¿Cómo le haces? Es que nosotros somos testigos. Es que estamos llenos del Espíritu. Es que nosotros amamos a Dios y amamos su palabra y obedecemos lo que Dios nos está enseñando. Es por eso que cuando uno lee la cultura en la que estaba sembrada Éfeso, como yo les estaba comentando, como a veces estaba la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como lo que nos rodea a nosotros, a Éfeso también lo rodeaban lugares difíciles. Por eso el apóstol Pablo los exhorta a la manera en que tienen que vivir. Y entonces el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a vivir de una manera diferente de los métodos que el mundo ofrece. Los métodos que el mundo ofrece son corruptos, son repugnantes, son egoístas, son inmorales. Esto es lo que está enseñando el mundo, la corrupción. Repugnarnos unos a otros. Pero cuando nosotros obedecemos y entendemos lo que es el matrimonio en la palabra de Dios, mire cómo es interesante. Dice que nosotros los esposos, todavía no entro ahí, nosotros los esposos debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo me quejo, esa mujer. No, espérame. No es la mujer, eres tú. Nosotros siempre como varón le echamos la culpa a la mujer. No, ¿a qué horas me fui a casar con esta? Me desespera. Espérame, ¿sabes quién es el culpable? Tú. Conforme a lo que la palabra me enseña. Porque dice que Cristo nos ama tanto a la iglesia, esa es la figura. Matrimonio, esposo, esposa. Cristo, iglesia.
¿Y sabe qué está haciendo Cristo? Le decía yo en alguna ocasión. Está preparando a su esposa, la está hermoseando, está trabajando en ella. ¿Sabe por qué? Porque está trabajando en ella porque se la va a presentar a Él mismo. ¿Así, ha leído eso? Y lo vamos a estudiar. Se la ha presentado a Él mismo. Por lo tanto, yo no me puedo quejar de mi esposa, me tengo que quejar de mí. Porque ¿cómo la estoy tratando? Que no le estoy dando yo el sentido correcto para que sea como yo quiero, como yo deseo. Y entonces el concepto que a veces tenemos los varones es que son una cosa, y como cosa podemos pisotearlas. ¿Eso será lo que dice el Señor? ¿Eso será lo que me enseña? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Y Cristo amó tanto a la iglesia, que es usted y que soy yo, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted cree que Cristo esté pensando en la iglesia tenernos como esposa para después dejarnos y divorciarse de nosotros? Sin embargo, nosotros, varones, mujeres, no hemos entendido ese concepto. Por eso hay algo que hoy está afectando de una manera tremenda a la iglesia, las familias: el divorcio. El divorcio. Venía platicando hoy con mi esposa acerca a veces de los desórdenes que llegan a funcionar en el cuerpo de muchas personas. Y la mayoría de la gente que tiende a ser obesa, ¿verdad?, es porque no ha resuelto o porque tuvo un problema. Infidelidad en el matrimonio, como hombre o como mujer, y se refugiaron en la alimentación, o el divorcio de sus padres. Y eso es algo tremendo. Varones, no sé si usted se ha dado cuenta la importancia que tiene en la vida de usted que sea cariñoso con sus hijas. Cariñoso, pero ¿qué somos a veces? Repulsivos. Todos somos varones menos cariñosos. Habrá padres que podemos serlo y no lo deje de ser. Y si no lo ha hecho, yo le invito en el nombre de Cristo Jesús que se llene de su espíritu para que de alguna manera cambie su actitud. Por eso se van con cualquier pelafustán. Perdóneme que le diga. Por eso el primero que les dice mi amor, piden su casa aparte. Parece risa, pero es una verdad. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido empáticos con ellas. Empáticos con ellos. Somos muy buenos para hacer chistes. Somos muy buenos para decir, no, yo voy a poner el primer monasterio cristiano porque mis hijas no se van a casar. Pero la verdad no es que se casen o no se casen, la verdad es con quién se van a casar. Pero ¿sabe de quién cuenta mucho? De usted como padre. De un servidor como padre. Por eso el Señor no pensó en madres solteras ni en padres solteros. ¿En qué pensó Dios? En un matrimonio. Porque tanto mi hija como mi hijo necesitan de un padre. Tanto la hija como el hijo necesitan de una madre. Porque ese es el equilibrio. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y usted y yo entonces tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a entender. Espero estarme explicando, iglesia, y que Dios nos ayude en estos puntos. Ahora, ¿por qué Pablo principia con las mujeres? Si pudiéramos a veces sentirnos machistas, digamos, no, pues es que la mujer no entiende. ¿Será por eso? No. No, no es por eso. ¿Verdad? Pablo tiene que iniciar este punto con la responsabilidad de la esposa
y tiene que hablar acerca de la función, de las responsabilidades y de las prioridades de la esposa con relación a la de su esposo. Es muy importante, mujeres. Si pueden tomar nota, háganlo. Ahorita vamos a empezar en este tiempo a observar lo que Pablo hace una lista de una descripción de la función, de las responsabilidades y de las prioridades de la esposa con relación a la autoridad de su esposo. Ahora, vamos a iniciar con esta. La función y las responsabilidades de la esposa. Pídanle a Dios que se vayan estos minutos rápido, mujeres. No vengo machista, vengo pidiéndole a Dios que nos ayude, porque cuando nos toque a los varones, también está para pensarla. Mire, ¿qué dificultad tenemos en estos tiempos? Que la mayoría de la gente, les decía, han hecho los principios que nos enseña la palabra de Dios a un lado. Sus enseñanzas las han dejado a un lado, y sobre todo en lo que respecta a la familia. Es increíble que la mayoría de la gente está dispuesta mejor a escuchar a un terapeuta que a lo que la palabra de Dios enseña. Pues vamos con fulano, mira, dicen que es bueno, ya atendió a fulana, a sutano, y ahí la llevan como matrimonio. Quiere gastar su dinero, vaya y gástelo. Pero si de alguna manera obedeciéramos lo que la palabra de Dios nos enseña y lo ponemos en práctica, pero ¿sabe qué? Aunque esto 100% da resultado, hay un problema. En primera, no queremos leer. En segunda, no queremos estudiar. Pero en tercera, no queremos obedecer. Entonces, si usted verdaderamente quiere una familia unida, si usted verdaderamente quiere que las familias del Centro Familiar Cristiano Betel o de la Iglesia de Cristo podamos de alguna manera vivir conforme a la palabra y ser felices, hermano, yo le invito para que entonces prestemos atención a lo que Dios tiene que hablarnos durante este tiempo. Entonces, tal parece que lo que nos enseñan hoy en la palabra está pasado de moda. Cuando vuelvo a repetir, esto es más actual que cualquier libro que usted puede encontrar. Es más, hay un libro que de alguna manera lo han escrito ya para diferentes, para niños, para jóvenes, para matrimonios, que se llama Los 5 lenguajes. Puede ser lo mejor. Puede ser el escritor un hombre tremendo, pero nunca va a sustituir la palabra de Dios. Puede ser que nos dé herramientas de cómo tratar a la esposa, de cómo tratar al esposo, como lo que yo le estoy diciendo. Pero si usted verdaderamente y yo verdaderamente queremos vivir como Dios quiere, pongamos en práctica la palabra. Dedíquese antes de que yo le predique, dedíquese varón, esposo, a decir, bueno, pues como que el pastor me metió un poquito de hambre y voy a empezar a leer la manera en que yo debo de tratar a mi esposa. Y hágalo. ¿Para qué espera que yo se lo diga? Hágalo. Esposas, mujeres, digan, es más, señoritas, antes de que se casen, vayan y digan, híjole, si me caso, ¿cómo tengo que? Vayan. Y si ustedes tienen esa bendición de decir, ¿sabe por qué? Porque toda la persona que estamos llenas del Espíritu, por supuesto, que no nos va a costar trabajo vivir conforme a los principios del Señor. Usted me escucha mi voz y parece que estoy enojado. No estoy enojado, ¿eh? Pero mire, ¿por qué? Efesios 4:1, por favor, Davidcito. Porque hay una razón. Esto no se lo puedo predicar a mi vecino. Mi vecino no lo va a entender. Mi vecino no lo va a comprender. Puede que venga un día y lo escuche y ojalá y tuviera hambre, decir, ay, qué interesante. O sea, no sé cuántas de las personas, ¿verdad? Que cuando hay una boda,
amigos que no conocen al Señor cuando hay una boda y que escuchen la palabra y digan, oye, todos están locos. Ay, qué bueno que no soy de esa religión. No lo sé. Pero no sé cuántos digan, ay, ¿cómo me interesaría? Sería bueno. Sería interesante. Pero usted y yo que estamos en el camino del Señor, porque esto es para usted, esto es para la iglesia. Si lo escucha alguien que no conoce al Señor, pues que ojalá y tuviera el deseo de hacer las cosas conforme la palabra de Dios lo enseña, y yo le puedo garantizar que va a ser feliz en su matrimonio y con su familia. Pero si no quieren, pero dice el apóstol, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Efesios, ¿qué es ahí? ¿Lo alcanza a ver? Es el 4 antes que el 5, ¿está bien? O sea, vea cuál es el cimiento que está poniendo. Y lógicamente que usted lee la carta y entonces vamos a entender todo lo que hemos visto. Pero aquí está uno de los cimientos. ¿Sabes qué? Porque no eres cualquier persona, iglesia. No eres cualquier miembro. No. Eres alguien que fue comprado con la sangre de Cristo. Y te exhorto a que vivas como es digno del llamamiento que fuiste llamado. ¿Ha visto esa clase de publicaciones que dicen, no, este se vio peor que Judas? Porque están ahí entregando Coca-Cola, están con su uniforme de Coca-Cola, pero se están tomando una Pepsi. ¿No? Dicen, este sí salió peor que Judas. ¿Entiende eso? Bueno, entonces, a veces queremos comportarnos de esa manera. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿tienes la camiseta de cristiano? Sí, cumple con el llamamiento que tienes. Es que yo no predico, pero ¿quieres a Cristo? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Eres salvo? Sí. Entonces, cumple. Es que yo no dirijo, no estoy diciendo si diriges, si estás sirviendo, no, te estoy diciendo si eres iglesia de Cristo. Tenemos que vivir llenos de su espíritu. Entonces, una de las cosas, y aquí lo voy a dejar, que ya oraron mucho las mujeres, y voy a terminar entonces diciendo que Pablo inicia, aquí lo voy a dejar, Pablo inicia hablando de la sujeción, del comportamiento que debe de tener la esposa llena del Espíritu. Y por lo menos podemos tratar 4 cosas, probablemente tratemos 4 cosas acerca del comportamiento que la esposa debe tener: sujeción, mandamiento, motivación y modelo. 4 cosas que, si Dios nos permite, en su momento estaremos observando: sujeción, mandamiento, motivación y cuál es el modelo. Pero nada más para dejarle un poquito de hambre, lléveme a Efesios 5:22. Para que usted lo escudriñe y lo lea, ¿no? Y sometiéndose, no es 21, 22. Las casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Bueno, pues, ¿usted quiere saber de qué se trata esto? Le invito el último domingo de este mes para que continuemos. Porque 2 domingos no voy a estar predicando porque tenemos nuestro aniversario. Póngase en pie en esta hora. Le puedo hacer una pregunta a unos hermanos que están allá en casa y también los que están acá. Hermanos, este cimiento, este fundamento que quise poner acerca de someterse unos a otros, ¿quedó claro? Cristo es la cabeza del hombre. ¿Está de acuerdo? El hombre es cabeza de la mujer. La mujer, con el esposo, tiene la autoridad para guiar a sus hijos. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Los siervos a sus amos. Pero los amos no tienen que abusar de los siervos. Pero ¿sabe una cosa?
Varones, aunque nos duela. Hay mujeres que Dios las dotó de una sabiduría muy hermosa. Yo soy bendecido por tener una mujer sabia. Y no lo digo para que me den de cenar, porque ya está la cena hecha. Ya nada más es llegar a calentar. No lo digo por eso. Lo digo porque es una verdad. Aprendamos a oír. Aprendamos a escuchar. Que muchas veces eso no quiere decir que nos resta autoridad. Aprendamos a escuchar a nuestros hijos. A veces nuestros hijos dicen, ay, pues no lo había pensado de esa manera, porque nosotros tenemos una perspectiva. Pero cuando escuchamos a los hijos, bueno, tú tienes la razón, pero no me contradigas. No, aprende a escuchar. ¿Sabe qué? Porque a veces Dios tiene que ocupar a alguien más para decirnos, en eso estás mal. Mujeres, no piensen que siempre las vamos a estar atacando. Aprendan a escuchar. Y ese es el sometimiento unos a otros. Pero ¿sabe cómo vamos a funcionar mejor? Llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande para mí! Porque una cosa es que yo se los exponga, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Cualquiera puede venir y exponer y decir, miren, encontré esto. Lo importante es vivirlo, demostrarlo. Que la gente verdaderamente pueda decir, yo quiero ser como la familia, yo quiero ser así. Porque son personas que cuando uno entra a su hogar, se siente la paz de Dios. Se siente la comunión, la coinonía. Aún la gente que no tiene a Cristo puede entender el ambiente cuando hay hostilidad en el hogar. Gracias, vecinita, que me invitó, pero ya me voy. No, aquí están tremendos. No tienen a Cristo y pueden discernirlo, pero también pueden discernir cuando llegan y dicen, aquí hay una vibra muy buena. Estoy hablando de gente que no conoce al Señor. Nada más uno entra a su hogar y siente una vibra, ay, viene a todo dar. No conoces al Señor, no es vibra, es que el Espíritu de Dios reina en el hogar. ¿En su hogar reina el Espíritu Santo? Yo espero que sí. ¿Por qué no cierran sus ojos conmigo? Y yo le invito a que me ayude a levantar la voz. Para usted, hermano que esté en casa, levante su voz. Y dígale al Señor, Señor, no había pensado, y de verdad, he escuchado muchos mensajes. He expuesto yo otros. Pero hoy para mí esta palabra tiene un sentido diferente. La importancia de vivir lleno de tu Espíritu. ¿Cuántas veces fui con un consejero, con un pastor, con un amigo en la fe para decirle, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Siento que mis hijos se me están saliendo del huacal, decimos. Sin saber que está al alcance de escudriñar tu palabra y de ponerla en práctica. Porque tú que instituiste el matrimonio, dejaste instrucciones precisas, claras, que si las ponemos en práctica, habrá unidad en la familia. Y familias sólidas, una iglesia sólida. Familias llenas del Espíritu, una iglesia llena del Espíritu.
Gracias, amado. Que tu gobierno venga a nuestras vidas y que aprendamos a someternos. Me encantó esa definición de jupotazo. Me encantó esa parte de saber ser guiados por. A veces pensamos que la mujer se sujete aquí se hace lo que yo digo, cuando nuestra labor es llevar, conducir hacia donde tú quieres a la esposa, a los hijos. ¡Wow! Cuánta falta me hacen tener el entendimiento claro, Padre. Pero sé que tu Espíritu Santo vendrá a mi corazón y traerá cosas nuevas a mi vida. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.